doctor Gabriel Lozano, jefe de Economía para México y América Central de la compañía JP Morgan. El doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad de aquí de este campus universitario. La ciudadana Valeria Espínola, presidenta de la División de Economía y Sociedad, también de aquí de CUSEA. Y por supuesto, nos honra con su presencia el ciudadano Gerardo Martín Lucano, presidente de la licenciatura en Economía de este campus universitario. Y justo a quien cedo con mucho gusto el uso de la voz para escuchar sus palabras. Buenos días. Quiero agradecer primeramente al Presidium, a los estudiantes de la licenciatura en Economía, a los académicos y al público en general, por estar presentes aquí en la inauguración de la 36ª Semana del Economista, titulada Economía en Desarrollo. Año tras año, la Semana del Economista se ha llevado a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, donde se han tratado temas relevantes de la economía, en el cual el objetivo ha sido mantener a las y los estudiantes informados y dejarnos grandes enseñanzas de los sucesos económicos durante los años pasados. Y también nos han brindado las herramientas necesarias para que como futuros economistas podamos enriquecernos de conocimiento y habilidades, logrando ser expertos en los temas y en un futuro podamos resolver las problemáticas que trae en sí la economía de nuestro país y en la economía mundial de los próximos años. Yo el día en que decidí ser estudiante de economía lo hice porque quería hacer un cambio y no tenía ni la más mínima idea de qué tenía que hacer o cómo lo iba a hacer. Pero yo sabía que esta licenciatura era la indicada para cumplir mi objetivo. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo largo de lo que llevo estudiando he aprendido mucho y me he llenado de muchas capacidades que un economista puede aprender. Es por ello la importancia de la Semana del Economista, un espacio para nosotros donde podemos desenvolvernos de nuestro conocimiento, explotar nuestras habilidades y con ello poder llevar nuestro aprendizaje a otro nivel. En días anteriores, Banxico pronostica que en el cuarto trimestre del 2022 alcanzara una inflación del 8.1%, cuando nos daban estimaciones previas del 6.4% y del 5.9%. Esto de acuerdo a información por el diario El Economista. Esto es uno de los problemas más grandes de la economía, uno de los principales enemigos del economista y es muy común. Pero la pandemia de COVID-19, así como conflictos externos, nos han complicado la situación y la inflación ha ido en aumento y nos ha costado recuperarnos económicamente. Sin duda, todo esto ha traído afectaciones a las personas con más bajos recursos por el alza de los precios en los alimentos y otros productos. Así, consigo mismo, todo esto genera problemas de desigualdad en la sociedad, un desarrollo y crecimiento económico lento donde hay oportunidades para las personas. Son muchos los problemas de los que pueden ocurrir. Es por eso que nosotros, como futuros economistas, debemos estar preparados para cualquier situación que se nos presente. Seremos los economistas del futuro que presentaremos los mismos problemas y aún mucho más peores. Y por ello hay que estar listos y ser los mejores, llenándonos de información, de conocimiento, adquiriendo herramientas y agarrando todas las oportunidades que se nos presenten durante nuestra carrera y aprovecharlas. Así lo es una de ellas la Semana del Economista. Por ello temas como la inflación, la desigualdad económica, la formación y transdisciplina del economista y un taller de búsqueda de información del INEGI son algunos de los temas que creemos que son muy importantes y fundamentales para la economía. Los hemos implementado dentro del marco de la Semana del Economista, temas que son necesarios conocer y entender para llegar a construir correctamente una economía en nuestro país donde el crecimiento y el desarrollo sea muy grande, donde habrá muchas oportunidades para todas y todos. Por esto y más, quiero invitarte a llenarte de conocimiento,
de poner en práctica tus habilidades y herramientas que tienes como estudiante de la licenciatura en Economía en la 36ª Semana del Economista. Gracias. Muchas gracias, Gerardo Lucano, por tu mensaje. A continuación, cedemos con mucho gusto la palabra a Valeria Espínola. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas las que nos acompañan, a todos los presentes, administrativos, académicos y alumnos que están aquí el día de hoy. Es para mí un placer estar de nuevo en este presidium por segunda vez, pero desde otra esfera completamente distinta. Esta vez acompañada de un nuevo presidente que tiene expectativas y próspero, que tiene unas nuevas ideas que claramente son muy buenas. Esta semana está llena de contenido temático muy interesante que creo que se puede aprovechar al 100%, y como estudiantes de economía de pronto hay veces que nos preguntamos un montón de cosas, ¿no? Y tenemos esta incertidumbre total de que a veces no entendemos cosas que vemos en clases o en el salón y nos quedamos con la duda. O por ejemplo, como comentaban hace ratito Gerardo en su speech, vemos pronósticos, ¿no? De que tales de crecimiento, inflación y más cosas, pero en realidad como que decimos, ok, y vemos muchísimos pronósticos diferentes, pero no entendemos a ciencia cierta qué significan. Y nos quedamos con la duda, ¿no? Justamente en ese sentido, para eso hacemos estas semanas temáticas, para que ustedes, aparte de que se cuestionen todo, tengan la habilidad de entender los procesos que pasan, por qué suceden y sobre todo generar una opinión crítica, informada acerca de las cosas que suceden en el país, ¿no? Porque la belleza de la carrera de economía, creo yo, que es una combinación de múltiples ciencias. La economía es lo primero que te enseñan en primer semestre, que no es dinero, ¿no? Y en un inicio te da mucha gracia. Y conforme vas avanzando en la carrera te das cuenta que no es eso, que es un cúmulo de cosas, que es una ciencia que se compone de historia, de política, de economía e incluso un poquito de filosofía. Entonces te vas enamorando un poquito más de todos estos contrastes que tiene, ¿no?, la ciencia en sí misma. Me siento muy orgullosa de compartir mi carrera con cada uno de los presentes en este auditorio, donde hay mentes brillantes con capacidades particulares y significativas para desarrollarse como economistas de renombre, con la capacidad de visualizar su alrededor de la manera más crítica, pero ejercer acción sobre aquello que no funciona como debería de proponer métodos de solución a través de ideas. Siempre tratamos de generar semanas con contenido significativo para la comunidad estudiantil, de manera que lo puedan materializar en sus clases o en cada uno de los espacios en los que decidan desarrollarse, y este año no fue la excepción. Estamos comprometidos con generar herramientas de conocimiento en distintas áreas de vital importancia. Esta licenciatura me ha brindado una felicidad inmensa a lo largo de los años. Ya estoy próxima a egresar y me siento muy contenta. Me encanta la versatilidad que posee y sobre todo la cercanía con aquello que nos rodea, porque pues ves muchos números, ¿no? Pero ¿qué son los números sin interpretaciones? Entonces vamos entendiendo un poquito de eso. Hay que pues desarrollarnos como economistas, como personas pensantes que estén listos para salir a tomar decisiones bien informadas y sobre todo pues acompañarnos en este proceso, ¿no? Y que de este lado pues sepan que también los entendemos como estudiantes y que vamos a seguir generando este tipo de contenido que a ustedes les dé más para aprender y para tener herramientas para poder decidir qué es lo que queremos hacer, hacia dónde nos queremos forjar y sobre todo pues hacia dónde vamos, ¿no? Tanto como país, como pues Estado y como todo, como un conjunto y un cúmulo de muchas cosas, pero sobre todo qué tipo de profesionistas queremos ser, ¿no? Justamente estas conferencias van guiadas en ese sentido y pues nada, que disfruten mucho la 36ª Semana del Economista. Agradecemos mucho a todos los ponentes que van a estar por aquí y sobre todo no quiero olvidar mencionar el apoyo tan significativo que hubo de parte de la parte administrativa, el rector que nos apoyó mucho, el director de la división y demás académicos aquí de CUSAC que se encargan de impulsar el conocimiento. Eternamente agradecida con eso, pero sobre todo con ustedes por estar aquí, por el querer aprender cosas y por compartir el conocimiento con nosotros. Gracias. Gracias, Valeria Espínola, por tu mensaje que nos comparte, y es el momento de escuchar al doctor Antonio Sánchez Bernal. Pues muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto ver a tantos jóvenes aquí que se vienen a escuchar al doctor Gabriel Lozano, que es el economista en jefe de JP Morgan para México y
y América Central. Es un lujo tener un economista de esta trayectoria, un profesional de una institución tan importante a nivel mundial, que nos va a venir a hablar de un tema fundamental que es la inflación y las potencialidades de desarrollo de nuestro país, que es lo que al final nos da las bases para que todos en nuestra vida cotidiana tengamos una calidad de vida. Pues muchas gracias a Gabriel por haber aceptado a través de los jóvenes. Y pues me siento muy orgulloso y honrado de que nos acompañe la máxima autoridad del CUSEA, el maestro Gustavo Padilla Montes, que es nuestro rector y que siempre apoya los proyectos de los estudiantes y de la División de Economía y Sociedad. Muchas gracias, rector. También felicito pues, a Valeria, que año con año impulsa proyectos para los estudiantes de manera sustancial, y a Gerardo, ¿no? que le tocó encabezar esta Semana del Economista y que nos presenta un programa muy enriquecedor. También saludo y agradezco al jefe del Departamento de Economía, el doctor Martín Romero, que nos acompaña aquí, al doctor Alejandro Alarcón, que nos acompaña como coordinador de la carrera de Economía, a varios académicos que nos acompañan aquí también. Y pues deseo el mayor de los éxitos en esta Semana del Economista, que obtengan un gran aprendizaje. Me hizo recordar que hace unas décadas yo estuve aquí en una Semana del Economista y se hablaba de que quizás México firmaba un tratado de libre comercio y como que no queríamos creerlo, ¿no? Y ahora vivimos el TEMEC, no solamente se discutió en su momento. Por eso recuerda uno las Semanas del Economista, temas que se discuten y que después van a recordar, pues espero que muy bien, al igual que yo, de que estas semanas traen aprendizajes y después van a recordar las discusiones quizás en otra dimensión. Por eso pues les deseo el mejor de los éxitos en esta Semana del Economista y que tengan muy buen día. Gracias. Gracias por este mensaje que nos comparte el director de la División de Economía y Sociedad, y es la ocasión para atender el mensaje y posterior declaratoria de apertura por parte de nuestro rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, maestro Luis Gustavo Padilla. Lo escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ahora sí nos podemos ver la cara, ¿verdad? Casi. Todas y todos estamos hoy arrancando una semana más en la Universidad de Guadalajara y, como lo saben, la Sala de Situaciones de Salud determinó que el uso del cubrebocas es voluntario a partir del día de hoy. Eso no significa que ya terminamos con la pandemia, significa que los indicadores de los expertos en epidemiología de la Universidad de Guadalajara y de Jalisco y de México nos dan una buena señal en el sentido de que la epidemia, la pandemia va bajando. Hay una desaceleración importante. Sin embargo, pues hay que seguirnos cuidando. La mejor manera de cuidarse es la vacuna, por un lado, y por otro, pues quienes tengan algún tipo de problemática, quien tenga síntomas, no dude en mejor acercarse a nuestra unidad médica para que le apliquen una prueba PCR y evitar que tengamos situaciones de contagio, y la responsabilidad individual. Alguien me preguntaba que por qué habíamos retirado el gel antibacterial en el centro universitario, porque cambió el protocolo en el centro universitario, de tal suerte que estamos llamando a la conciencia y a la colaboración individual para poder propiciar que en la Universidad de Guadalajara y en el CUSEA se mantenga la salud por delante, con el cuidado de todas y de todos. Quienes tengan una comorbilidad, recuerden que su cuidado debe de ser aún mayor. Y tenemos la responsabilidad también de cuidar a las personas que tengan una condición de salud más vulnerable, porque finalmente somos eso, somos una colectividad. Les pido una disculpa, pero es el primer acto público que doy en lunes y me parecía fundamental, ¿no?, comunicar las novedades.
Bueno, yo quiero primeramente decirles que me parece de lo más relevante iniciar una semana de actividades con precisamente la Semana del Economista, la 36ª Semana del Economista, que hasta donde yo tengo noción, primeramente cuando me formé, ustedes saben que yo soy licenciado en Derecho y después con estudios en el campo de la administración pública. Por cierto, estuve en la misma universidad en la que Gabriel estudió, en la Universidad de Warwick, así que me da mucho gusto. Yo hice un MPA, una maestría en administración pública en la misma universidad que tú estudiaste, Gabriel, y me da mucho gusto que podamos compartir esa experiencia. Les digo que cuando estudié Derecho, siempre me preocupé por el ámbito económico de nuestro país, de nuestra sociedad. Y ahora que estoy en CUSEA, sin ser economista evidentemente, puedo entender desde otra trinchera las problemáticas sociales y económicas que vive este país. Me parece que estamos en un momento en el que México necesita garantizar la confianza del mundo. Me parece que es el momento en el que México tiene la gran oportunidad para poder revertir problemas del pasado, tendientes a esa gran brecha social que se ha alcanzado históricamente a lo largo de varios sexenios gubernamentales y que con unos mejor que con otros, la verdad es que todavía México no ha logrado revertir ni tener una dirección para combatir verdaderamente la pobreza de manera sostenible. Lo segundo es que vivimos en una época en la que la confianza no solamente está en la bolsa de valores o en los mercados, está en la seguridad. Necesitamos todavía trabajar mucho para recuperar la confianza del mundo, la confianza de las y los mexicanos y la confianza de quienes hacen de la economía y del aparato productivo un motor para el desarrollo. Y evidentemente considero que uno de los grandes retos que tenemos en el presente está asociado con la educación. La educación es la piedra angular del desarrollo de cualquier país. La educación es la posibilidad de salir de la ignorancia, por un lado, y por otro, pues incorporarte a un entorno en el que lo primero que formas son ciudadanas y ciudadanos. Y con ello generas condiciones para que desde la educación básica hasta la educación superior puedas formar mujeres y hombres libres y, ¿por qué no, después en las licenciaturas especialistas en disciplinas, en distintas disciplinas del conocimiento y los programas de posgrados para la profesionalización, pero más importante aún, seguir apostándole por la ciencia, por la investigación y por la transferencia del conocimiento útil. El posgrado es fundamental. Y todo ello tiene que ver con un modelo, o los modelos, que yo entiendo poco, pero creo entender lo suficiente, porque no podemos hoy resolver ni la problemática educativa, ni la de salud, ni la de directamente en cuanto a desarrollo del empleo, si no tenemos también otra que es más importante todavía, que es el medio ambiente. La economía no es nada por sí mismo, sino la economía es para algo en particular. Y la economía, según lo que yo entiendo, y eso, bueno, ustedes serán los especialistas y podrán decir o podrán contradecirme, pero yo creo que tenemos que mirar hacia la sostenibilidad de nuestra sociedad, hasta la sostenibilidad ambiental particularmente. Estamos excediendo ya los límites planetarios. Estamos depredando al planeta, un planeta que no nos pertenece, por cierto, del que cohabitamos con otras especies y con otras formas de vida. De tal manera que a mí me parece que lo que hoy inicia el análisis de la Semana del Economista no puede dejarse de ver a través, o más bien debe de verse a través de otras disciplinas. Tenemos que pasar de las disciplinas, digamos, afines a la inter y a la multidisciplina. Yo celebro que hoy, por el liderazgo de
Gerardo, Martín y de Valeria estemos llevando esta nueva semana del economista, y hago votos porque posiblemente en 3, 4 semanas, o sea, en 3, 4 ediciones futuras, estemos hablando ya de un centro universitario multitemático, de un centro universitario que ya orgánicamente integró a otras disciplinas y que podemos transitar libremente entre las ciencias jurídicas con las ciencias económicas, ¿no? De tal suerte que auguro mucho éxito. Me parece que el programa es fundamental, la forma en la que la organizaron y sobre todo la expectativa que se tiene de esta semana, como ha sido de carácter histórico. Así que felicidades por su liderazgo. Yo les decía, tenía una reunión importante aparentemente, pero no tan importante como esta, porque creo que lo más importante es lo que ustedes son capaces de hacer por esta universidad. Esta Universidad de Guadalajara se ha fortalecido y ha trascendido a lo largo de varias décadas gracias al liderazgo de la comunidad estudiantil, de las y los estudiantes. ¿No? Ustedes son el ejemplo, ustedes son la fuerza de la universidad, ustedes son el motor de la sociedad. Por eso yo los animo a que pongan el mayor empeño siempre en todas las actividades, y como lo hemos visto con el liderazgo de Valeria, que primero transitó en una etapa de su época estudiantil y ahora la siguiente, yo espero que en la que sigue, Valeria, sigas en nuestra comunidad universitaria, te mantengas con ese liderazgo que una mujer, en donde, por cierto, y perdón que me alargue, la mayoría de las estudiantes son mujeres, así que nos da mucho gusto que haya una mujer presidiendo la representación estudiantil de esta división, y por supuesto, en el caso de Gerardo, de presidente de la licenciatura en Economía, pues que ustedes sigan transmitiendo, como ya lo dijo el doctor Antonio Sánchez Bernal, esta tradición de compromiso académico de parte de ustedes. Me parece que la manera en la que la universidad se sigue actualizando es cómo nos vamos pasando y nos vamos transfiriendo ese compromiso con el rigor académico, el rigor científico para el análisis y la discusión de los grandes problemas de nuestra época. Termino diciéndole a Gabriel Lozano, que nos da mucho gusto que nos visites en la Universidad de Guadalajara, que yo he participado, de hecho, en algún momento me pegué al cuarto de junto del TEMEC con la CONCAMIN. No soy economista, pero he estado en donde se discute el futuro de México y me da la impresión de que no estamos haciendo algo bien en el momento, porque hay mucha incertidumbre sobre la persistencia y la permanencia de México en el TEMEC. Creo que el gobierno federal ha enviado mensajes contradictorios sobre la certeza. Estamos viendo ya las reacciones de Estados Unidos y Canadá en particular, y en una plática que tuvimos con el canciller Marcelo Ebrard, ahora que vino a Guadalajara, estuvo aquí hace 15 días en una reunión con las y los industriales de Jalisco, fue contundente el posicionamiento del gobierno de la República. De ninguna manera se va a poner en riesgo el TEMEC y más bien habrá que entrarle a los temas de fondo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en la relación de América del Norte, pero también tenemos desafíos. Debemos de mirar a otras regiones económicas, la región de Asia, toda la zona Asia-Pacífico nos permite que podamos diversificar nuestras capacidades económicas y generar mayor estabilidad a un país que mucho lo necesita. Tenemos tensiones, yo no sé ustedes, pero yo me quedé muy preocupado por la votación que hubo en la Cámara de Diputados este fin de semana, que finalmente la administración de la seguridad pública va a pasar a través de la Guardia Nacional a el mando militar, y ahí estamos rompiendo con un principio constitucional del federalismo mexicano y otras situaciones de riesgo. Por eso me parece que invitar a un hombre tan letrado, tan preparado y en un corporativo como es JP Morgan, a quienes conocemos en su presencia y su liderazgo, es muy relevante. Y bueno, felicitarles a todas y a todos por esta semana, que se cumplan los objetivos, y nuevamente muchas felicidades. Muy buenos días.
con el mensaje del rector queda abierta esta 36ª semana del y la Economistas. Y bueno, los vamos a invitar a que tomen sus lugares en las primeras filas para hacer cambio en el estrado de sillas. Y en unos instantes más estaremos iniciando con lo que será la conferencia inaugural, Retos de la Economía Mexicana, Inflación y Estancamiento Económico, en la que está, como ya se ha mencionado, participando como expositor el doctor Gabriel Lozano, y también se estará incorporando en el estrado la ciudadana Diana Camacho, estudiante de la licenciatura en Economía, quien fungirá como moderadora de este evento. Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia inaugural de la 36ª Semana del Economista. El día de hoy saludamos y agradecemos a todas las personalidades que nos acompañan para dar la apertura titulada a la conferencia Retos de la Economía Mexicana, Inflación y Estancamiento Económico. A continuación, nos complace compartirles parte de la trayectoria de nuestro invitado de honor con una breve semblanza. Gabriel Lozano es el economista en jefe de JP Morgan para México y Centroamérica. A su cargo está la coordinación de pronósticos macroeconómicos y de política económica de la región, además de la comunicación con inversionistas locales e internacionales. El equipo de análisis de México ha estado consistentemente en el top 3 de la Institutional Investor Survey desde que Gabriel se unió a JP Morgan en 2012. Y el equipo de análisis económico ha recibido premios de Reuters, Bloomberg, Consensus Economics por su consistencia en pronósticos económicos. Gabriel Lozano tiene un doctorado en economía por la Universidad de Warwick y experiencia profesional en Banxico y como economista senior en Santander. Adelante. Muchas gracias a todos por la invitación, por la amable introducción al presidio. Evidentemente, muy interesante todo lo que me comentaban con respecto a los retos que hay hacia adelante. Es un honor para mí tener junto a mí, haber tenido al rector, al grupo de trabajo de los estudiantes que han estado muy metidos de lleno justamente en este involucramiento tan directo con diferentes instituciones, con diferentes grupos de trabajo. Me han platicado un poco de lo que han hecho en el pasado. Yo creo que es importantísimo vincular a la parte estudiantil con la parte de las áreas de trabajo en diferentes áreas. Creo que uno de los temas importantes a discutir ahorita es, o quizá inquietudes de ustedes en qué puedo trabajar, o sea, cómo se relaciona lo que yo hago siendo economista, cómo yo le puedo hablar a alguien que no es un economista, muy metido en las ciencias sociales, pero al mismo tiempo en ciencias exactas. Escuchaba que tenemos aquí físicos ya muy metidos en la parte de la relación con las áreas económicas. Hoy en día esta relación tan directa en diferentes disciplinas se vuelve esencial para tratar de entender hacia dónde vamos, dónde estamos parados. El cambio mundial en diferentes ámbitos es tan rápido que es muchas veces también un verdadero reto, ¿no? Tratar de entender dónde estamos parados y qué podemos hacer en el futuro. Entonces, dentro de todo voy a tratar de dar mis 2 granitos de arena, tratar de colaborar un poquito, hablarles de mi experiencia. Por favor, siéntanse con la confianza. Al final, si quieren preguntarme algo en específico, alguna inquietud, yo estoy para esto, ¿no? Yo regresar a las aulas y ver aquí los pasillos llenos de ustedes con las ganas de entender un poquito más de lo que estamos observando, pues se vuelve bien interesante. Y en ese sentido, bueno, algo que quiero compartirles es, en particular antes de empezar, es lo que vean aquí en las diapositivas, no me crean. Sean críticos, digan, ¿por qué Gabriel está hablando de esto? ¿Por qué Gabriel me está diciendo que es importante poner atención en la dinámica de las materias primas? ¿Por qué Gabriel dice que es interesante, importante enfocarme en diferentes ámbitos, en diferentes tópicos? Ya mencionaba Gerardo un poco unos datos de inflación, ¿no? Y dijo, los vi en El Economista. Creo que es importante eso, ir a las fuentes y no nada más una fuente, revisar otra fuente, revisar lo que dice Banco de México, criticar lo que dice Banco de México, criticar lo que dice JP Morgan, formarse su propia forma de pensar. Justamente criticarnos a nosotros es fundamental para que ustedes poco a poco vayan ganando terreno, ganando experiencia y teniendo su propia manera de ver las cosas,
porque justamente no tenemos la verdad absoluta ninguno de nosotros. Entonces todo eso se vuelve parte de encontrar ese acercamiento con los diferentes elementos, la diferente gente que está en todos los ámbitos económicos, empresariales, universitarios, y bueno, pues a fin de cuentas todo nos lleva al mismo tema que decía el rector, ¿no? Y lo mencionaban todos ustedes, la educación. Si estamos educados, somos un grupo, una sociedad que es peligrosa. Por eso a mucha gente luego no le gustan las reformas económicas, porque justamente una sociedad educada nos va a retar, nos va a decir, estás mal, no estoy de acuerdo, explícame. Entonces, en ese sentido, sí creo que es bien importante la educación. Fundamental buscar la competencia entre nosotros, una competencia sana. Y bueno, esto me va a llevar siempre a hablar cuando hablo de competencia. Dices, ¿por qué los precios no se ajustan? Porque no hay competencia. Son otros ámbitos y evidentemente no me quiero extender en temas que no son necesariamente los más importantes, pero sí es muy relevante hablar de competencia en todos los ámbitos. Hace rato hablábamos también del tema y seguro Valeria no le va a gustar que hable de fútbol, pero la competencia nos va a llevar, por ejemplo, a que estemos muy preocupados de lo que va a pasar con México en el Mundial. ¿Por qué? Porque no hay competencia, porque se cierra la entrada de la primera división a la segunda división y eso nos está matando en términos de lo que podemos llegar a hacer en diferentes ámbitos. Fútbol, industrias, a nivel internacional, en lo que está pasando en el TEMEC, fundamental, ¿no? Nosotros queremos aspirar justamente a estar al mismo nivel en la competencia con empresas estadounidenses, empresas canadienses. Tenemos que competir contra lo que está entrando de China. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues a partir de ser mucho más productivos y mucho más competitivos, ¿no? Entonces, no estar siempre estáticos, hay que ser dinámicos, hay que buscar más, hay que ser ambiciosos. Y todo esto, bueno, es justamente en este contexto que quería empezar un poco la discusión a partir de lo que habían compartido en el Presidium todos mis compañeros. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación. Voy a empezar a platicar un poco de lo que traemos para ustedes desde el punto de vista de lo que preparo normalmente. Les quería dar una probadita de algunas de las láminas que compartimos con diferentes clientes, tanto a nivel local como a nivel internacional. Una disculpa que algunos de los detallitos son letras pequeñas, otras partes están en inglés. Los títulos sí los puse en español justamente para tratar de tener una narrativa continua en la presentación. Y bueno, por supuesto que al final tenemos preguntas y respuestas para las inquietudes que ustedes estén mencionando. Un último tema es que cuando me presentaban decía que teníamos premios en los pronósticos. Últimamente le hemos fallado mucho al tipo de cambio, como prácticamente todos los economistas de los diferentes bancos. Y ahorita les vamos a platicar un poquito de la historia de por qué es tan difícil pronosticar el tipo de cambio. Pero bueno, es una historia bastante interesante. Empecemos, ¿no? El tema de la presentación, el tema del evento, ya lo habíamos platicado un poco, relacionado con los retos económicos globales y domésticos, inflación y estancamiento económico. Obviamente no quiero generar preocupaciones innecesarias cuando hablamos de estancamiento económico. Hay ventanas de oportunidad, hay ciertos ámbitos positivos en términos de lo que hemos visto de crecimiento económico en diferentes países. Hay muchas razones por las cuales estar optimistas. El rector ya mencionaba el tema de la nueva etapa de esta pandemia, ¿no? Que ya podemos voluntariamente quitarnos los tapabocas. Creo que más allá, y comparto realmente la preocupación de seguir siendo cautos, por otro lado, nos dice que estamos evolucionando, estamos pasando otra etapa en la cual ya hay más movilidad, hay más oportunidades de movernos, a viajar, de consumir, de ir al cine, de ir a eventos, entretenimiento. Todo esto es economía, todo esto nos va a ayudar al consumo y todo esto va a ayudar efectivamente a que la economía se reactive y nos permita estar entrando a otro nivel en esta actividad económica. Entonces, justamente la primera gráfica que les quería mostrar es la manera en que se ha dado la reactivación económica desde el punto de vista de la información que ahora se sigue muy al pie de la letra, ¿no? Toda la información que nos proporciona Google, que nos proporciona Apple, esta información del Big Data, la información relacionada con entender qué tanto se está publicando en los medios, qué tanto tenemos a nuestra disposición, nos permite entender cómo se va dando la reactivación económica. Entonces, aquí fue el colapso de la manera en que la gente se movía en las calles, qué tanto circulaba. Viene el lockdown, ¿no? El gran cierre de las actividades, de la movilidad en los diferentes países. Esta información es de México, no es global, pero es bastante simétrica. Si tomamos esta información, podemos trasladarla y compararla a nivel internacional, de tal manera que esto nos daba un buen anticipo de cómo se iban a dar las condiciones económicas en el momento más complicado de la pandemia. Conforme vimos que se reactivó la actividad económica, pues bueno, primeramente fue muy moderado en algunas categorías, en otros un poco más acelerado. Viene después un progreso importante en términos de la vacunación,
Entonces regresamos a los niveles prepandemia, que era por acá, ¿no? Justamente la referencia siempre es normalizar, es importante compararlo de una manera simétrica, de una manera paralela, de tal manera que podemos observar que en muchos ámbitos ya estamos regresando a niveles que son previos al momento más complicado de la pandemia hace un poco más de 2 años. Todo este tipo de indicadores se vuelven muy importantes para tener referencias en términos de consumo, en términos de producción, en términos de reactivación económica, pero aquí es donde viene la parte más complicada para entender de inicio qué pasó con la inflación. Viene el colapso y viene el cierre de las industrias. ¿Qué hacen las empresas? Pues dejan de producir. No pueden seguir manteniendo el mismo nivel de producción. Podemos agarrar pues prácticamente cualquier industria, la industria del papel, la industria restaurantera, deja de hacer platos, deja de hacer servilletas, no la van a demandar de una manera tan acelerada. De acuerdo a algunos estudios del New York Times, recuerdo que hablábamos del tema relacionado con las vacunas, cuánto tiempo se tardan en producir vacunas, en distribuir vacunas a nivel global, y había una expectativa bastante preocupante de inicio de cuánto nos íbamos a tardar en reanimarnos, en revivir la economía mundial. Y precisamente pues no podíamos tener un anticipo importante de que esto iba a ser bastante optimista, ¿no? Esta reactivación económica que vimos 2 años después de la pandemia es sin precedentes. Realmente nadie esperaba que fuera a ser tan rápido. De tal manera que las empresas no estaban listas para producir lo que era necesario para cuando se reactivó la demanda. De repente se reactiva la demanda, todo el mundo quiere ir a un restaurante, todo el mundo quiere salir de compras. ¿Y qué tienen que hacer las empresas? Pues acelerar la producción para justamente satisfacer esta mayor demanda. ¿Cuál es el mecanismo natural? Pues aumentar precios. ¿Por qué? Una, pues para desincentivar un poco del exceso de demanda, y por otro lado, para utilizar ese dinero para reactivar la producción, para ampliar plantas, para rentar nuevas áreas de ventas, nuevas áreas de producción, de tal manera que tuvimos un periodo muy importante en el que teníamos una disasociación muy importante entre oferta y demanda. Esto fue el primer inicio del pico de inflación que tuvimos a principios del 2021. Se extendió hacia finales del 2021, llegó 2022 y tuvimos un tema bien importante, que fue justamente el incremento muy importante de precios de los commodities, de las materias primas. ¿Qué pasó? Un conflicto geopolítico importantísimo en Europa, la guerra entre Ucrania y Rusia. Tenemos un país muy importante en términos de la producción de trigo, Ucrania, productor también de aceite de girasol. Y por otro lado, pues también lo que pasaba con Rusia, afectado por las multas o los castigos financieros que le impuso Europa Occidental, dice, pues me van a imponer este tipo de multas, este tipo de castigos, les voy a cerrar la llave del gas natural que yo les envío todos los días, y de tal manera que conforme va acercándose el invierno, pues van a empezar a sufrir en términos de que no van a tener el gas natural suficiente para poder enfrentar las condiciones climáticas en una zona tan complicada como Europa. Entonces es un conflicto geopolítico con implicaciones de movimientos de precios, y esto pues obviamente incurrió en un incremento inflacionario a nivel global muy sustancial. ¿Qué pasó recientemente? Justamente que en los últimos 3 meses, conforme nos acostumbramos a un conflicto bélico, conforme vimos que la economía mundial está empezando a tener algunos altibajos, pero justamente retos muy importantes de actividad económica, las empresas y los mercados internacionales se van dando cuenta que van a empezar a bajar los precios porque la demanda va a caer. Entonces, en los últimos 3 meses hemos tenido caídas en precios internacionales muy relevantes. No le hagan caso a la parte verde, ahorita les explatico, pero tenemos caídas en el precio del oro, en el precio del mineral de hierro, en el cobre, en el trigo mismo, también caídas muy relevantes. Pero todo esto se ha visto opacado por el incremento de casi 350% en el precio del gas natural relacionado con todas las multas y los castigos que le ha estado imponiendo Rusia precisamente al resto de Europa, ¿no? Entonces son temas geopolíticos, y aquí es donde viene un poco el tema de las multidisciplinas, de estar observando diferentes elementos, la importancia de la geografía, la importancia de entender también los temas políticos, las relaciones internacionales y, bueno, los temas legales, como bien decía el rector, ¿no? Entonces, todos estos temas son fundamentales para entender y armar un rompecabezas de la historia mundial de por qué la inflación está donde está. Haciendo un poco la recapitulación, hablábamos de la pandemia, de la reactivación económica, y ahorita estamos hablando de un segundo efecto muy importante, que es precisamente la manera en que las materias primas se movieron, cómo aumentaron en primera instancia a raíz de la reactivación internacional post-pandemia, y después pues esta caída de precios a raíz de la preocupación de que ahora lo que viene es una caída en la actividad económica mundial precisamente por los retos mundiales. Entonces, esas combinaciones de factores pues van teniendo su impacto a nivel global. ¿Cómo muevo aquí?
Ahí está, perdón. Ahí estamos un poco en... No sé si alcancen a ver aquí los números en la pantalla, pero si no les platico un poquito en términos de los retos que tenemos a nivel global. Precisamente tenemos aquí Estados Unidos, expectativa de un crecimiento cercano al 1.7 para este año. En Latinoamérica un crecimiento bastante moderado, también cercano al 2%. Brasil cercano al 1.8%. México un crecimiento al 2%. Pero en general, si vemos todos los números de crecimiento en este año, son mayores a lo que vamos a estar viendo en el 2023. Y hay una expectativa de que la actividad económica se va a empezar a moderar el próximo año por todo este tipo de factores que estamos platicando. Ya no nada más tiene que ver con el hecho de que hay un sentimiento, una incertidumbre muy importante a nivel mundial, sino también con el hecho de que la inflación, conforme ha ido aumentando a partir de las presiones de las materias primas, pues esto te va a pegar en el bolsillo, ¿no? Te va a empezar a pegar en términos del ingreso disponible que uno tiene precisamente para enfrentar los ajustes del consumo, pues tanto la recuperación de la actividad económica en la demanda de bienes como en la parte de servicios. Durante mucho tiempo, en la época de la pandemia, pues la actividad más importante fue consumir bienes. No consumías servicios porque no podías ir al cine, no podías justamente ir a un concierto. La parte de esa actividad no existía. Un ejemplo muy típico que ha existido es el tema de los restaurantes. Y es un ejemplo muy interesante precisamente porque cierra el restaurante, no vas durante un buen tiempo. Cuando abre de nueva cuenta el restaurante, al principio era con una capacidad muy restringida. Entonces, pues la gente seguía en sus casas, no se reactivaba de manera generalizada, pero el restaurante tenía que irse preparando para lo que venía en los próximos meses. Ahí es cuando viene justamente el incremento inflacionario importante, porque tiene que comprar todos los insumos, toda la renta de un espacio, la compra del material, la compra de los insumos, y todo esto pues, fue una reactivación muy súbita. De repente tienes una capacidad utilizada más baja, aumenta la demanda, viene esa presión en la cual tienes que hacer el ajuste de precios al alza y, bueno, evidentemente después cuando viene la normalización cada vez más gradual, pues empezamos a ver que los precios empiezan a estabilizarse a un cierto nivel. La gran preocupación aquí es los precios no bajan. Los precios se mantienen a un ritmo bastante elevado por las razones que ahorita vamos a platicar, pero yo creo que es bien fundamental entender que a raíz de este incremento en precios, justamente viene la reacción de los actores de política económica para empezar a enfriar la economía, para meterle el freno a la economía de tal manera que la inflación empiece a contenerse. Porque, bueno, muchas veces siempre existe la tentación por parte de un hacedor de política económica de aumentar salarios por arriba de la inflación para tener un salario real positivo, de tal manera que sea una ganancia política y una ganancia económica. Aquí el gran problema es que si mantienes los salarios incrementándose persistentemente para arriba, por arriba de la inflación, se le va a acabar comiendo el salario en términos reales. Entonces, a lo mejor vas a aumentar el salario en 30% en 3 años, pero la inflación va a estar aumentando 45 o 50%, de tal manera que el salario real va a ser negativo. Esta es una preocupación muy relevante de mediano plazo y que hay que atender justamente porque es algo que estamos viendo en México. Los salarios promedios están aumentando a 2 dígitos en términos anuales. En términos promedios siguen siendo salarios reales positivos, lo cual a México le ha ayudado desde el punto de vista del consumo, pero yendo hacia adelante va a ser una preocupación porque va a permitir o va a dar espacio para que la inflación se mantenga en niveles elevados por un buen periodo de tiempo. Entonces, regresando un poquito a lo que hacen los hacedores de política económica, es justamente incrementar las tasas de interés. En algunos países es más efectivo que en otros, pero vemos que Brasil las está llevando hacia casi a 14%, México las va a llevar a niveles cercanos al 10%, tenemos los países emergentes en promedio niveles cercanos al 5% para finales del 2023, mientras que los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, podríamos ver tasas de interés cercanas al 4% y en promedio cercanas al 2,5%. Entonces, aquí vienen historias muy distintas, ¿no? Cada país tiene un nivel de tasas de interés muy distinto en términos del equilibrio y todo esto depende de cuál es la inflación promedio. Depende mucho de cuál es la tasa de interés de equilibrio y quizá nos vamos a meter en temas ya mucho más específicos de cómo funciona la economía en condiciones óptimas, cómo funcionan los mercados en condiciones óptimas, pero lo que es un hecho es que las tasas de interés arriba de los promedios de cada país son esenciales para frenar la economía. El gran reto de cada país es qué tanto meter el freno para no terminar chocando la economía. Y esa es la gran pregunta hoy por hoy. Estamos justamente a mitad del ciclo para muchos países en estas alturas todavía.
Esperamos que Estados Unidos siga aumentando. Estamos cerca del 2,5, todavía tiene un poco de recorrido en los próximos meses. Pero en el caso de Brasil, pues ya están por acá, ya están terminando el ciclo. ¿Por qué? Porque estos países empezaron a aumentar tasas desde antes, cuando vieron que venía una dinámica de precios muy preocupante para los próximos meses. Entonces yo creo que aquí, en términos de hablar un poco de política económica, que es un tema en el cual me he dedicado una buena parte de tiempo cuando estuve en Banco de México, es bien importante siempre esa parte, ¿no? Tratar de ser muy cuidadosos en entender qué riesgos hay. Un hacedor de política económica todo el tiempo está viendo riesgos. Todo el tiempo estamos viendo cuál es el riesgo para arriba, cuál es el riesgo de una bajada en actividad económica, cuál es el riesgo de inflación para arriba, cuál es el riesgo de inflación hacia abajo. Entonces, ir monitoreando las diferentes variables claves en cada una de las economías y qué tan relevante es para cada uno de los países. No es lo mismo hablar de un tipo de cambio en México que un tipo de cambio en una economía cerrada. México es una economía bastante abierta por las razones que ya hablaba el rector y el resto de la planilla. Cuando hablábamos precisamente de que tenemos un acuerdo comercial con dos de los países más grandes de la región y para eso es esencial tener un tipo de cambio que se mueve. ¿Por qué? Porque eso permite ser una válvula de ajuste en términos de los retos que tenemos, de la manera en que se está moviendo la economía y permite justamente ajustar la economía a condiciones óptimas en el largo plazo. Pero bueno, los que hacen la política económica tienen que seguir muy de cerca las variables claves y en particular hago el énfasis de nuevo, inflación, actividad económica, las tasas de interés y por otro lado el monitoreo de cuáles son los movimientos de precios relativos a nivel internacional que puedan mover las condiciones de cada uno de los países que estamos siguiendo muy de cerca. Entonces, para cuadrar un poco la historia, ya les hablaba de la actividad económica enfriándose de 2022 a 2023. Aquí está un poco la historia de inflación. Vemos países como Estados Unidos con expectativa de que la inflación va a caer hacia 3% para el próximo año, pero en el caso de México, la inflación seguramente va a caer de niveles cercanos al 8% a niveles cercanos al 6% a mediados del próximo año y 5% para finales del 2023. No son niveles que el Banco de México está esperando, ya lo mencionaban hace rato. Banco de México está siendo muy optimista, está buscando llevar la inflación a niveles cercanos al 3%, porque lo que está buscando es que las empresas hagan las negociaciones salariales al 3%, de tal manera que pueda romper el círculo vicioso que normalmente evita que la inflación se ancle a este tipo de niveles. Cuando tienes un gobierno que es mucho más político en la parte de la conducción de la actividad económica, pues tiene motivaciones muy distintas. Lo que estamos viendo hoy en día es que hay una motivación de incrementar salarios a doble dígito para que haya una ganancia política de corto plazo. El problema es que a largo plazo puede evitar que la inflación converja de nueva cuenta al 3%, manteniendo la inflación en niveles cercanos al 5 o 6%, y esto pues perpetúe el ciclo inflacionario a niveles más preocupantes. Aquí va a ser importante que tanto Banco de México como el gobierno haga un énfasis muy importante en que las negociaciones salariales tienen que ser menores a lo que es la inflación observada. Tienen que utilizar la referencia futura en lugar de utilizar la referencia pasada. La típica comparación que a lo mejor ya han visto algunos de ustedes es el famoso concepto de ex post contra ex ante. El ex post es justamente utilizar información no observada, el ex ante es utilizar información de expectativas, de tal manera que esto nos permita romper el ciclo inflacionario de manera sustancial. México, justamente, ¿no?, en el contexto global representa una parte muy relevante de los acuerdos comerciales, de la inversión regional. Mencionábamos hace rato por qué es tan importante seguir dentro de un acuerdo comercial. Y en ese contexto, cuando vemos lo que está pasando en Europa, cuando vemos lo que está pasando en un conflicto geopolítico en Asia también, entre Estados Unidos y China, pues para México es una oportunidad esencial. Tenemos una participación bien importante en la inversión extranjera desde el punto de vista de manufacturas, desde el punto de vista financiero, de actividades comerciales, de la parte de media y televisión. Y bueno, estas oportunidades están ahí, ¿no? Están justamente en el contexto de todo lo que se ha evitado, de lo que no ha logrado comerciarse durante los meses posteriores a la pandemia. México tiene que aprovechar las ventajas de estar cerca de Estados Unidos para tratar de empujar la actividad económica para arriba, ¿no? Ustedes aquí en Jalisco están en un lugar inmejorable desde el punto de vista de la conexión que hay con todo el Pacífico hacia el norte de México y hacia el sur de Estados Unidos, y al mismo tiempo en la frontera o en los países que están en el Pacífico Sur, pensando en Perú, pensando en Chile, yéndonos hacia toda la costa
de los países de la Alianza del Pacífico. Para ustedes es esencial seguir monitoreando lo que puede pasar con todo el desarrollo de infraestructura en el contexto del desarrollo de los aeropuertos. La Ciudad de México perdió la gran oportunidad de un aeropuerto a nivel mundial y bueno, creo que si se aprovecha el desarrollo de infraestructura a nivel regional puede ser una gran punta de lanza yendo hacia los próximos años. Y un poco de nueva cuenta, este paréntesis está muy abocado a seguir de cerca la importancia de entender la geografía, de entender los temas geopolíticos al interior de un solo país, no nada más a nivel global, para entender qué oportunidades se pueden ir generando, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues se vuelve bien importante entender el papel regional y qué tanta exposición tenemos justo hacia países tan importantes como Estados Unidos y Canadá. Hay un concepto muy famoso hoy en día que es el nearshoring, ¿no? Que se tiene que ver justamente con qué ventaja tienes de estar tan cerca de alguien tan importante como Estados Unidos, de Canadá. Y para el caso de México, pues es una oportunidad no perdida, pero sí hasta el momento muy lenta en ser aprovechada. Fíjense cómo la proporción de importaciones que le mandamos, bueno, que Estados Unidos compra de México y de China. China mandaba a Estados Unidos como porcentaje del total de las importaciones de Estados Unidos un porcentaje bastante bajo a finales del siglo pasado. Sin embargo, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, logra empujar de una manera muy fuerte el total de las importaciones estadounidenses. México cae aquí justamente porque China fue el que aprovechó esta ventaja, costos laborales muy bajos, mientras que en el caso de México eran todavía costos laborales bajos, pero no tan bajos como en el caso de China. Entonces, a partir de este cambio estructural, México se mantiene estancado y únicamente empieza a regresar a niveles importantes de exportaciones a Estados Unidos a partir de que empiezan cambios estructurales, cambios de mayor competitividad, mayor productividad, y al mismo tiempo se lograron los primeros frutos del acuerdo comercial que en 1994 nos dio la entrada a la región geográfica, ¿no? Al norte de Estados Unidos, norte con Canadá también. Y todo este tipo de elementos fueron fundamentales para que México se reactivara, sobre todo el sector manufacturero, automotriz, los enseres domésticos, nos dieron un espacio y un empuje muy relevante a nivel de producción de manufacturas. ¿Qué pasa después? Que nuevamente México se vuelve a estancar. Esta es una gran oportunidad perdida cuando vimos que China cayó brutalmente en las importaciones, las exportaciones a Estados Unidos, las importaciones estadounidenses, a partir del conflicto geopolítico relacionado con los temas de Taiwán, temas más puntuales de competencia, y esto pues ha sido una oportunidad desaprovechada de México. Yo creo que si hay espacio para que México tenga espacio de mayor nearshoring, mayor exportaciones a Estados Unidos, pero tiene que haber un cambio, primero que nada, en las reglas del juego, en el Estado de Derecho en México, de tal manera que permita que haya mayor incentivos y mayor atracción por parte de México para atraer inversionistas. Hemos escuchado mucho de todo el interés que hay de la Secretaría de Economía, de traer inversiones. Hay muchas discusiones abiertas con empresarios asiáticos, empresarios europeos, pero no se ha terminado de materializar precisamente porque falta infraestructura, falta aclarar reglas del juego y hay una incertidumbre importante en algunos ámbitos tan relevantes como energía, se extienden justamente a temas muy puntuales como el contenido nacional en la producción de autos, y todo esto pues nuevamente no viene de nuevo a traer sobre la mesa la discusión de qué tanto podemos entender sobre el tema administrativo, el tema legal, y por eso es que hay tanta relación en diferentes ámbitos, en tantas carreras que ustedes están enfrentando o están viendo en las universidades, ¿no? Pero yo creo que es de las gráficas más importantes para entender ¿qué retos tan importantes hay para México? Hay algunas gráficas que me voy a brincar, pero son simplemente muy parecidas a las anteriores. Aquí es una línea del tiempo justamente lo complicado que ha sido empujar del Telecán al TEMEC. El Telecán fue el acuerdo comercial que se creó en el 94, se extendió justamente hacia los momentos en los cuales Donald Trump decidió empujar una nueva idea de un acuerdo comercial, puso en riesgo la existencia del acuerdo comercial, terminó llamándose TEMEC por sus siglas en español. Y hacia adelante, bueno, lo complicado es justamente qué tanto México, Estados Unidos y Canadá tienen por enfrentarse en diferencias tanto geográficas como legales para tratar de llegar a un acuerdo de largo plazo. Pero en principio sigue siendo una gran ventaja para México ser parte del acuerdo comercial y los resultados siguen siendo bastante favorables a pesar de los riesgos que estamos enfrentando en el mediano plazo. Y en buena medida yo creo que si hablamos un poquito del entorno doméstico, la gran problemática ha sido precisamente lo que está en esta tablita, ¿no? El gobierno se ha enfocado en proyectos muy específicos para el desarrollo o el intento del desarrollo del país, que están relacionados justamente con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas,
con transferencias directas a los jóvenes construyendo el futuro o las transferencias directas a los votantes más cercanos a la forma de pensar de la nueva administración en el país. Entonces, en la medida en que tengamos una ineficiente asignación de recursos, vamos a tener una problemática de largo plazo muy importante, que es lo que estamos viendo. El gobierno asigna más de 1% del PIB a estos recursos, pero al mismo tiempo está utilizando fideicomisos públicos para seguir alimentando y seguir produciendo y seguir invirtiendo en estos proyectos que no son sustentables por diferentes razones, mientras que por otro lado está dejando de lado proyectos que serían mucho más rentables en el largo plazo. Y sigue siendo un tema de no entender la administración de recursos escasos y al mismo tiempo la ineficiencia en la asignación de recursos del sector privado, ¿no? El gobierno se ha quedado muy clavado en que no podemos estar hablando de proyectos público-privados, sino que la prioridad es la inversión de la parte pública a costa de la inversión privada. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que México ha sido el único dentro de la región de Latinoamérica que no ha regresado a niveles prepandemia en términos de actividad económica. Entonces, si vemos que Chile ya regresó, que Colombia ya regresó, Argentina, Brasil, Centroamérica, pero México no lo ha hecho, hay que investigar qué es lo que ha ido pasando para que esto no ocurra. Y la respuesta es: no ha habido inversión. ¿Por qué no ha habido inversión? Porque han visto los inversionistas privados muy pocas oportunidades para poder lanzar proyectos de largo plazo. No hay realmente rendimientos a futuro que sugieran que puedan ser ventajosos para los diferentes participantes, y todo esto termina siendo muy negativo para los inversionistas. La inversión cayó 19% en 2020, la inversión fija bruta. En el 2021 se recuperó 11%. Prácticamente todos los países de Latinoamérica, la caída de 2 dígitos fue muy similar a la recuperación de 2 dígitos en el siguiente año. Entonces sí hay un problema grave a nivel de inversión, y el problema es que esta inversión es justamente lo que te permite crecer mejor de largo plazo. Ahí es donde está realmente el crecimiento importante, porque hay en inversión, no nada más me refiero a una maquinaria, me refiero a inversión en educación en ciencia y tecnología, en este cambio de composición del gasto en el cual sacrificas fideicomisos públicos relacionados con ciencia y tecnología, con educación, y los mantienes por ejemplo, en el fideicomiso militar, que es el único fideicomiso que ha mantenido la fuerza más importante en estos años. Te das cuenta un poco cuáles son las prioridades del gobierno, de tal manera que el crecimiento de largo plazo va a seguir afectado y muy posiblemente anclado entre 1.5 y 2%. Y un país como México no puede crecer 1.5 o 2%. Tendríamos que estar creciendo al ritmo que observamos en la década anterior, cerca del 3,5 o 4%, que estaba mucho más relacionado con todo lo que estaba produciendo los hubs regionales a nivel manufacturero. Aquí en la región de la Perla de Occidente se ha generado mucho interés justamente en mayor tecnología, y vemos un crecimiento muy dispar entre lo que están viendo ustedes contra lo que estamos viendo en el sur. Contrario a las expectativas de que venía un crecimiento más fuerte en el sur del país, no se ha materializado, justamente porque no hay inversión, y no hay educación, y no hay el acercamiento tan importante con Estados Unidos, no hay infraestructura, y esta falta de infraestructura, con la excepción justamente de los 2 o 3 proyectos de los que hemos hablado, pues no permiten tener un crecimiento sostenido. Pero esta gráfica justamente habla mucho y explica mucho esta pérdida de los recursos de largo plazo importantes para tener fuentes de gasto y de ahorro en el largo plazo. Tenemos una caída súbita justamente en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, y estos son una de las líneas importantes de tomar en cuenta. La parte pública se ve que estamos en mejores condiciones, no tan graves como hubiéramos estado si hubiéramos tenido una contracción cercana al 11% en el peor momento de la pandemia. Hubo mejores condiciones en términos de no endeudarnos sobremanera. Esto permite tener una cierta estabilización en la deuda total del país, pero el problema es que no está reduciéndose, se está estabilizando a niveles cercanos al 50%, y no tenemos fideicomisos públicos y no tenemos reforma fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos en 2 o 3 años una crisis económica, una recesión relacionada con Estados Unidos? Vamos a necesitar gastar más para que la economía no se colapse aún más, lo cual va a generar un deterioro fiscal que podría llevar una especie de círculo vicioso con deudas cercanas al 60%. Ahora, aquí no traigo ningún comparativo internacional, pero si tuviéramos un comparativo en términos regionales, la deuda de México como porcentaje del Producto Nacional Total es mucho más bajo que el que tenemos en Argentina, el de Brasil, de las preocupaciones políticas, de lo que está pasando en Chile. No sé si vieron el fin de semana, pero todo este plebiscito que tuvieron en Chile, que se echaron para atrás en la reforma constitucional que querían
desarrollar, pues todo esto hacía a los inversionistas voltear a ver a México y decir, a ver, pues México no está tan mal. O sea, Gabriel suena muy negativo, pero realmente no está tan mal las cosas. Eso decían afuera o dicen afuera de México, justamente porque el comparativo regional hace ver a México mejor de lo que realmente está. ¿Por qué? Porque justamente no se ha gastado tanto o se ha gastado ineficientemente, pero no se nota tanto una vez que hacemos el comparativo con los ingresos públicos. Por otro lado, tenemos que la parte política, pues parece ser que no, desde fuera no se ve tan mal como se veía en el inicio de este sexenio. Los inversionistas voltean a ver la aprobación del presidente y dicen, pero ¿qué te preocupa si el presidente tiene una aprobación del 60%? Por otro lado, pues voltean a ver el tipo de cambio y dicen, oye, el peso está muy estable comparado con el peso colombiano o con las monedas en el resto del cono sur. Todo esto es una especie de una máscara que realmente no permite ver los problemas al interior de un país. Siempre hay que ver los problemas de largo plazo. En el corto plazo, el mismo tipo de cambio, manteniéndose cerca de los 20 pesos por dólar, es algo negativo para el mismo país. El peso tendría que estarse depreciando, tendría que estar más débil para generar más incentivos, mayor competitividad, y esto no está ocurriendo. Y esto está traduciéndose en una balanza comercial más negativa de lo que tendría que estar en estas condiciones. Y esto está apuntando a que de largo plazo va a haber un mayor deterioro en la balanza comercial, en la cuenta corriente, y estos números pues, van a terminar pegándole al peso de una manera mucho más generalizada en el largo plazo. Y aquí tenemos algunas láminas interesantes, justamente relacionadas con la ineficiente asignación de recursos en el gobierno actual, ¿no? En particular tenemos aquí la parte de infraestructura, como... Voy a explicarles un poquito cómo es esta gráfica. Pero cada punto de inicio es al inicio de cada gobierno en el 2012, en el 2006, en el 2000 y en el 2018, cómo empezaron a gastar en infraestructura. Vean cómo se cayó el gasto público en el 2018. Y desde ahí no se recuperó más que parcialmente, a diferencia pues, de los gastos que teníamos anteriormente. No que esto esté necesariamente bien, o sea, los gastos y los incrementos en deuda de los gobiernos anteriores tampoco fueron particularmente positivos. O sea, sí tengo que aclarar eso y de nueva cuenta les digo, lo que estoy diciendo no lo tomen como verdad. Cuestionen y digan, a ver, Gabriel está criticando al gobierno actual o está tratando de ser más bien abierto a que veamos los diferentes escenarios. Esto es bien importante. Los gobiernos de 2000 y 2006 tuvieron una asignación de recursos también bastante sesgada y ellos se beneficiaban de un incremento muy importante en el precio del petróleo y una producción mucho más sostenida de la plataforma petrolera. El gobierno de Peña Nieto tuvo un golpe muy importante a un modelo de construcción que cambió súbitamente y al mismo tiempo una caída súbita en el precio y la producción de petróleo que le pegó muy fuerte al gasto público, en particular en infraestructura. Pero el gobierno actual simplemente no sabe cómo gastar. Entonces es una caída muy súbita, se mantiene muy abajo, a pesar de lo que estamos viendo de estos proyectos prioritarios de los que hemos platicado ya de manera reiterada. Lo que más preocupa es este tema, inversión. La inversión se colapsa en 2019, 2020. Hay una recuperación, pero los niveles que ha recuperado la inversión no son ni de cerca los que veíamos al inicio del 2018. Esta caída de la inversión fue bien importante para entender lo que pasaba en México. Aquí es donde se canceló el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, que se esperaba que fuera el hub internacional. Este puede ser ganancia para ustedes con el nuevo aeropuerto y lo que están desarrollando aquí, pero ciertamente a nivel nacional ha sido un golpe fuertísimo para la inversión y esto justamente se ha traducido en que estamos bien lejos de los niveles en los que tendríamos que estar a estas alturas del sexenio del gobierno actual. Otros gobiernos tenían un incremento muy importante en la inversión al inicio del periodo, otros mucho más moderados, pero ciertamente nada que ver con el colapso que estamos viendo durante estos últimos años de los hacedores de política económica. Pasando al tema de inflación de nueva cuenta, ¿no? Hablábamos de un poco de producción, lo ineficiente que ha sido la asignación de recursos, los golpes de la dinámica internacional y la dinámica doméstica. Regresamos un poco al tema de qué es lo que ha estado pasando a raíz de la inflación en términos de una menor productividad, los golpes en la parte de las materias primas, lo que pasó justamente por los cierres en diferentes industrias y justamente pues a inicios del año pasado teníamos una expectativa de que la inflación se iba a ir hacia 3%. ¿Qué pasó? Que ese mismo año la inflación acabó cerca del 7.5%. Entonces, claramente, los economistas de mercado tuvimos un error enorme, pero este tipo de pronósticos también fueron fallidos por parte del Banco Central en México, el Banco Central en Estados Unidos. Fue una problemática mucho más generalizada de lo que hubiéramos pensado, precisamente por la confluencia de factores, los diferentes choques. Y yo creo que algo que les tengo que decir es, observen muy bien lo que ha pasado el año pasado. Es algo que
les va a servir muchísimo para su carrera de economistas. El entendimiento de la crisis económica durante la pospandemia, los diferentes choques de oferta y los choques de demanda son un ejemplo de un nuevo libro de texto que seguramente va a estar saliendo en algunos años, que nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que es la oferta, lo que es la demanda, qué pasa cuando la capacidad utilizada cae, qué pasa cuando el producto potencial de una economía también cae, de tal manera que a pesar de que en México estamos creciendo menos, también hay más inflación. ¿Por qué? Porque como tienes una capacidad utilizada menor a raíz del golpe tan importante en la estructura económica, pues la inflación también se empieza a presionar de manera muy importante. Y eso es lo que está resultando en que la inflación sea más elevada y tengo una expectativa de que llegue a niveles cercanos al 8% para finales de este año. Esto es también muy relevante en términos de las expectativas de inflación. Los diferentes analistas pronostican que la inflación va a acabar muy cerca de 8% este año, pero eso también está llevando a que la inflación para el próximo año ya también se espera a niveles muy elevados de lo que históricamente había sido. Entonces esto es el golpe más importante para la credibilidad de un banco central que uno tiene que monitorear para ver qué es lo que va a pasar con las tasas de interés los próximos meses. Seguramente el Banco de México va a tener que seguir aumentando tasas para mandarle el mensaje al mercado de que tienen que anclar las expectativas a niveles históricamente bajos, o a pesar de los choques que estamos observando, y esto pues tendría que tener también un efecto para las inflaciones de más largo plazo que no rebasen el 4%. Los diferentes choques ya los hemos platicado, creo que esto es muy importante destacar de nueva cuenta, la diferencia entre el incremento de la inflación de bienes. De inicio, esta inflación, este pico local, tuvo que ver con el tema de la pandemia. A partir de que vino una demanda desmedida de bienes, comparado con una demanda a la baja de servicios, pues justamente es lo que explica en la pandemia. ¿Qué pasa aquí? Aquí se terminan los lockdowns, los cierres en diferentes industrias, en diferentes sectores, se reactiva la inflación de servicios, pero la inflación de bienes no cae. Aquí tendría que haberse compensado con una caída en la inflación de bienes, pero no cayó y al contrario se exacerbó justamente porque aquí empezó el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces tuviste un reforzamiento de los choques inflacionarios que están derivando en inflaciones históricamente altas por 2 años consecutivos. Uno de los últimos puntos que quiero hacer es justamente en el contexto de algunas de las preocupaciones de mis colegas cuando hablaban del tema de desarrollo económico, es el tema relacionado con los incrementos en salarios, ¿no? Estas burbujitas de aquí nos están comparando la inflación en 2022 contra la inflación promedio de los últimos 10 años. Si la inflación fuera estable en el tiempo, todas las burbujitas tendrían que estar sobre el eje de 45 grados. Sin embargo, todas las inflaciones que tenemos aquí, que es inflación de bienes, inflación de servicios, los precios al productor, los salarios y por otro lado la canasta básica, están muy por arriba de los niveles históricos. De tal manera que esta situación de los distintos componentes de inflación son muy malos tanto para el desarrollo económico como para las consecuencias de lo que van a estar haciendo los bancos centrales, y el costo, no hay ninguna vuelta de hoja aquí, es que la actividad económica a nivel mundial va a caer. Tienes que enfriar la economía para lograr que la inflación realmente se corrija, de tal manera que tengamos inflaciones de nueva cuenta sostenibles en el largo plazo. Un último punto que quiero mencionar ya para terminar es justo el tema relacionado con las expectativas en general de los analistas con respecto a largo plazo, que tienen que ver con la confianza de los negocios y lo que tienen que ver con las principales preocupaciones en el contexto global y doméstico. Entonces, por ejemplo, la gráfica de la derecha, de acuerdo a la encuesta de Banjico del mes pasado, la principal preocupación son las condiciones económicas domésticas, esta línea amarilla. Cuando teníamos una preocupación más importante relacionada con la pandemia, pues justamente era esta línea azul continua, ¿no? Brincó muy fuerte, se corrige, viene el conflicto de Ucrania y después empieza a normalizar. Pero el problema es que toda esta línea amarilla, esta parte de la línea amarilla tiene que ver con los problemas domésticos, con las políticas domésticas, un problema muy exacerbado y continuado en términos del Estado de Derecho. Ustedes también lo han visto a primera mano aquí, pero el problema con el crimen organizado es un problema de largo plazo. Tiene un costo hundido muy relevante en términos de lo que pagan las empresas al crimen organizado y pues sigue siendo una problemática bastante sostenida, ¿no? El rector ya lo mencionaba hace rato, lo que pasó el fin de semana en términos de los cambios militares con la Guardia Nacional. Hay que ver qué es lo que está buscando el presidente, pero ciertamente es una situación a monitorear en términos del Estado de Derecho, ¿no? Había un presidente, creo que era Ernesto Zedillo, que le preguntaban cuáles eran los 3 principales problemas de México y él decía, son 3 clarísimos: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Entonces yo creo que aquí me quedo con esto, es lo más relevante a tomar en cuenta,
Y el Estado de Derecho tiene mucho que ver con lo mismo que el rector mencionaba, que es la parte de la relación tan directa con otras disciplinas. Él estudió Derecho justamente, y si entendemos la importancia de entender la parte de las leyes con la parte económica, pues seremos capaces de entender mejor la realidad del país. Con esto termino y seguramente habrá algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí dentro del auditorio? Sí, adelante. Quisiera saber si tienen pronósticos de cuándo va a bajar la inflación en México, porque dice que 2 años consecutivos va a subir. Claro. Sí, la expectativa es justo que tengamos vimos en 2021 que subió a 7.4 a final de año. Este año la vamos a ver llegando a 8% a finales del año. ¿El siguiente? Y el siguiente la tenemos en 4.8. Hay una caída importante a nivel anual, pero va a estar muy firme entre el 7 y el 6% durante toda la primera mitad. Ajá. Entonces va a ser un ajuste muy gradual. Justo cuando hablaba de las dinámicas de salarios, el hecho de que las expectativas están aumentando y que vemos algunos riesgos relacionados con el precio del gas natural, por ejemplo. Condiciones climáticas no las mencioné demasiado, pero es un tema también bien importante que podría derivar en un rezago más importante, un periodo más prolongado de inflaciones elevadas. Sugieren que podríamos tener todavía riesgos para arriba en la inflación. Es decir, que no acabemos en 4.75, 4.8, sino niveles cercanos entre el 5 y el 5.5 para el 2023. Ajá. ¿Y a qué se debería ese bajón de inflación a 4? Mucho tiene que ver con un efecto estadístico base. Es decir, tenemos niveles ya muy elevados, de tal manera que cuando comparas, a pesar de que tenemos inflaciones mensuales muy elevadas, logras tirar la inflación en su comparativa anual. Pero si vemos la comparativa mensual, no está realmente bajando mucho. O sea, tenemos una inflación muy por arriba del promedio histórico. El hecho de que la inflación en México históricamente es el 4%, tener inflación del 5%, a pesar de que venimos del 7.4 en 2021 y 8% en el 2022, sigue siendo muy elevada, ¿no? Entonces el tema es ese, no hay una desinflación. En buena medida tendríamos que tener una inflación cercana a 1% para entender que estamos viendo un proceso deflacionario, pero estamos teniendo todavía un nivel muy importante de inflación a pesar de los niveles tan elevados de donde venimos. Pero es mucho la comparativa de los momentos en los que tuvimos las inflaciones más elevadas. Ajá, muchísimas gracias. Gracias. Hola, bueno, mi primera pregunta sería si usted pudiera elegir una política económica para México, ¿en qué consistiría? Y la segunda, que bueno, es un concepto, yo soy de primer semestre, hay muchas cosas que aún me faltan por aprender, ¿verdad? Pero últimamente se escucha mucho la interferencia que un gobierno tiene sobre la economía. ¿Usted cómo visualiza eso? O sea, ¿hasta qué punto es bueno o malo que un gobierno interfiera en la economía? Gracias por las preguntas de nueva cuenta. Por un lado, este gobierno ha tenido más problemas con la implementación de las políticas microeconómicas. Es decir, el problema en México realmente es a nivel industrial. Y el ejemplo típico, y perdón por ser tan reiterativo, pero es lo que pasó con el aeropuerto en 2018. O sea, cuando cancelas un proyecto que tenía el 30% de avance, no puedes esperar realmente que haya una expectativa muy importante hacia el respeto de la inversión que ya está involucrado, que ya está echada a andar. Entonces, esto nos lleva a una historia de incertidumbre. Tienes que ser claro en las reglas del juego, tienes que ser muy creíble en la constancia para entregar planes de desarrollo, de tal manera que eso te permite planificar de largo plazo. Lo cual me lleva a comentar un poco tu segundo punto, que es siempre hay que pensar que la inversión pública va de la mano con la inversión privada. Y lo mismo pasa con el gasto, lo mismo pasa con diferentes proyectos. No podemos pensar de manera independiente con las dos fases, ¿no? Ustedes lo ven aquí en una universidad pública, la importancia de la participación del sector privado y al contrario también, ¿no? Cuando pensamos en sistemas de salud, cuando pensamos en sistemas pensionarios, todo se tiene que dar de la mano justamente con las dos partes.
porque realmente no hay una... Los dos tienen incentivos distintos. El sector privado siempre va a buscar maximizar las ganancias, el sector público va a buscar maximizar el beneficio público. Entonces, justamente cuando tienes un tema político en medio en el cual se puede contaminar o puedes cambiar los incentivos porque un gobierno tiene planes a 6 años, entonces esto se vuelve muy distinto. Entonces, para recapitular, por un lado, creo que sí es importantísimo pensar en políticas microeconómicas, políticas industriales que permitan el desarrollo regional y el desarrollo municipal, mientras que por otro lado, pues entender cuáles son las reglas del juego para que con mayor certidumbre pueda haber un trabajo continuo entre la parte pública y la parte privada. El proyecto y el concepto de iniciativas público-privadas han desaparecido durante los últimos años y esto le permitía muchas veces al gobierno gastar menos, permitir que entrara el sector privado de tal manera que tuvieras una inversión de largo plazo y justamente por eso vemos la inversión en niveles tan bajos en los últimos años. Sí, buenas tardes. Y primero que nada, agradecerle mucho la participación porque de seguro lo que nos está exponiendo le va a servir mucho a los estudiantes de la licenciatura y en general a todo el público que nos acompaña aquí. Y yo, bueno, tengo una pregunta, pero es una pregunta que me he formulado no como alumno, sino como profesor al ver los diferentes manuales de macroeconomía. Me surge la duda de por qué después de 2020, cuando se comienzan a cerrar los sectores económicos, a imponer restricciones sobre la oferta de cuántas personas pueden trabajar, horarios escalonados, y en general un ambiente donde uno observa pocas oportunidades de inversión, como ya lo mencionaba usted en la exposición. Pero después también veo, y se me hace un poco de responsabilidad de Banxico y en general de todos los bancos centrales, ¿por qué bajaron tanto las tasas de interés si no había oportunidades de inversión? Aumentaron la base monetaria casi al 20%, y no se incrementó la inversión, se incrementó el consumo. Y entonces esto generó, en mi opinión, una gran parte de la inflación que ahora vemos. No sé cuál sea su opinión ahí. Totalmente de acuerdo. Sí hubo unas políticas económicas irresponsables. Yo, en primera instancia, marcaría al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Expandió su hoja de balance a niveles sin precedentes desde el 2008. Ya habían bajado las tasas a 0%. Seguía siendo inefectiva por la recesión tan importante que estaban enfrentando. Buscan métodos o alternativas de política económica. Llevan la hoja de balance a niveles sin precedentes. Y luego, cuando estaban a punto de empezar a normalizar la política económica, pues los mercados tuvieron una reacción muy violenta que no les gustó, que les quitaran tanta liquidez y que les fueran a subir las tasas de interés, de tal manera que la reacción, como se le conoció en 2013 al famoso taper tantrum, pues evitó que los bancos centrales empezaran a normalizar de manera más importante las tasas. Esto se prolongó hacia el 2011, 2012, 2013, como les decía, y se extendió todavía unos años más, de tal manera que cuando empezaron a subir tasas de interés, después vino la pandemia y ya era un poco tarde, ¿no? Ya se habían creado muchísimas distorsiones a nivel de asignación de recursos y de proyectos y justamente pues lo que vimos es que también algunos otros países llevaron las tasas a niveles históricamente bajos. México en particular, en el 2014, si no me equivoco, tenía las tasas cercanas al 3%. Y esto fue un gran error porque justamente había problemas de financiamiento externo cuando el precio del petróleo se colapsó, cuando las finanzas públicas se enfrentaron a un reto muy importante. Y bueno, se aprendió de ese error de tal manera que México justo durante la pandemia no llevó las tasas hasta niveles de 1 o 0%. Hubo países en Centroamérica como Costa Rica que llevó la tasa de interés a 0.75%. Justamente tuvieron un problema de tipo de cambio y de inflación mucho más notable en los últimos meses porque tuvieron que hacer un ajuste muy rápido a tasas elevadas para absorber inversión en portafolio, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? Crearon muchas distorsiones, crearon inflación, problemas de transmisión de inflación a partir de la depreciación del tipo de cambio, pero sí concuerdo en que en buena medida fueron los errores de los bancos centrales. México en ese momento, lo que pasó, llevó las tasas a 4%, le fue más fácil empezar el incremento de tasas a partir de junio del año pasado, de tal manera que gran parte del trabajo ya lo habían hecho durante los últimos 6-9 meses. Por eso es la expectativa de que la Reserva Federal va a seguir aumentando tasas, pero México tiene un poco más de margen de maniobra para no ser tan agresivo en los próximos meses. Había una pregunta por allá atrás, creo. Muchas gracias.
Yo tengo una duda respecto a, comentaba acerca sobre las inversiones que ha tenido el país. ¿Qué opina sobre la compra de la refinería que hace poco estuvo y cuál cree que sea su impacto pues en un tiempo futuro? Sí, hablaba un poco de los proyectos prioritarios de la administración actual y hablaba también un poco de la asignación ineficiente de recursos. México no necesitaba una refinería nueva y no necesitabas una refinería en todo caso en la zona del Golfo de México. Durante buenos años se habló de una refinería en el Pacífico. Ya había una refinería existente, hay varias refinerías existentes viejas que necesitaba reconfigurar. Podrías haber gastado mucho menos dinero en reconfigurar una refinería, modernizarla, en particular Salina Cruz, creo que era el caso más específico en Oaxaca, que te permitía acceder a toda la distribución y provisión de gasolinas hacia el sur de Estados Unidos. Toda la parte norte del Pacífico y en el sur de Estados Unidos no tienen de este lado ninguna refinería. Entonces era mucho más eficiente reconfigurar la refinería ya existente y no gastar en una refinería nueva que a todas luces se ve que va a ser un proyecto bastante complicado en términos de las ganancias que vamos a tener de largo plazo. Varias razones, ¿no? Pero por un lado, el tipo de petróleo que se va a refinar, el monto que se está gastando, que va a ser cerca de 20 billones de dólares, 20 mil millones de dólares, que sigue aumentando desproporcionadamente durante los últimos trimestres. De hecho, hubo un consejo hace poco al interior de Pemex en el que se aprobó un incremento sustancial en el gasto al interior de esta refinería, pero no es sostenible cuando gasta cerca de 20 billones en un proyecto tan de largo plazo. Entonces, en resumen, es un proyecto ineficiente, está absorbiendo una buena parte de los recursos públicos y por otro lado no va a haber un retorno positivo en el corto plazo. Entonces, desde el punto de vista de finanzas públicas, definitivamente es un mal proyecto. Daremos un espacio también para las preguntas en redes sociales. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de seleccionar proyectos que no son rentables para el país? Pues siempre es por varios frentes, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de ustedes como estudiantes de economía es básicamente el costo de oportunidad. ¿Cuánto estás asignando a un área de oportunidad que a todas luces no está teniendo los resultados esperados? Estás sacrificando gasto en tecnología, gasto en educación, estás absorbiendo mucho dinero de fideicomisos públicos, que es básicamente dinero de largo plazo, para un proyecto que está siendo pues, justamente pensado más desde el punto de vista de política económica. Entonces, economía política, perdón. Entonces, sí es un tema de preocupación, ¿no? De que justamente si estás asignando recursos de manera ineficiente, pues vas a tener un costo en términos de la actividad económica de largo plazo. Ya les enseñaba algunas gráficas que mostraban la caída en la inversión pública, la inversión en este sexenio comparado con otros momentos del tiempo y pues seguimos sin recuperar los niveles previos a 2018. Entonces, en la medida en que la inversión siga cayendo, pues vamos a tener un impacto sobre la actividad económica de largo plazo. El potencial de México ya les comentaba. Cuando hablamos del potencial me refiero al crecimiento de largo plazo consistente con una inflación estable cercana al objetivo del 3%. Lo estimamos hoy por hoy cercano al 1.75%, ¿no? Entonces un nivel muy bajo. De hecho, para este año, no recuerdo si fui suficientemente claro, pero vemos un crecimiento de 2%, seguido de un crecimiento cercano al 1.2% en 2023, precisamente de cara a lo que va a ser un momento complicado de meter el freno para lograr que la inflación tenga un ajuste importante a la baja en el mediano plazo. ¿Alguna otra pregunta aquí? ¿Cuál cree que sean los posibles efectos importantes a considerar para la economía mexicana, considerando el posible desarrollo del conflicto entre Estados Unidos y China? Sí, hablé mucho del tema geopolítico entre Ucrania y Rusia, pero no hablé lo suficiente de China con Taiwán. Creo que es un tema bien relevante, justo porque empezábamos a ver una normalización en las cadenas de suministro de muchos de los microprocesadores, de los semiconductores, que son esenciales para la producción de bienes manufactureros, pero justamente este posible conflicto lo que está haciendo es que China le cierre las puertas a Taiwán para que pueda potencializar las líneas de producción, las líneas de distribución de este tipo de componentes, así como estamos viendo que Rusia le cierra la llave de gas natural a Europa, China le puede cerrar justamente el tránsito en el mar de China hacia el resto del mundo, lo cual se puede complicar todavía porque se llega a exacerbar
un problema de la pandemia relacionado con un posible cierre de nueva cuenta de algunas regiones de producción manufacturera en China. Entonces, es una situación complicada, es muy frágil, definitivamente es negativa desde el punto de vista de la actividad económica para la región asiática, pero a nivel global, porque el número de lugares mundiales que producen microprocesadores es bien limitado. Hay un monopolio casi natural por diferentes regiones y en buena medida están localizados precisamente en esa región de Asia. Hay proyectos importantes para que puedan producirse microchips en México, en Canadá, pero esto no se ha relanzado precisamente porque hay una incertidumbre muy fuerte de qué puede hacer Estados Unidos junto con Taiwán. Entonces China dice, ok, yo quería poner una fábrica de microprocesadores en México, pero la voy a poner en pausa porque no quiero que Estados Unidos siga involucrándose en Taiwán. Entonces, claramente es un problema de largo plazo. Estamos enfrentando problemas. Uno, esto le pega al crecimiento y dos, le pega a la inflación para arriba. Entonces, definitivamente riesgos a la baja digamos, en el sentimiento internacional y en términos del conflicto geopolítico mundial. Por ahí creo que teníamos, ¿no?, 2 preguntas en la... Disculpa, va a ser solamente la última pregunta. Ya las demás se les mandarán al ponente. Entonces... Perfecto. Gracias. Mi pregunta es sobre el círculo vicioso que comentó de que se está repitiendo una y otra vez de crecimiento y luego de evaluación. ¿Cómo considera usted que se podría romper ese círculo y ya crecer paulatinamente? Claro. Sí, es justo que yo creo que la gran pregunta, ¿no?, de largo plazo, cómo lograr entrar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Por un lado tenemos pues la problemática de choques externos, ¿no?, de la actitud que toman los hacedores de política económica, los gobiernos que interfieren demasiado con la política económica en el día a día, en el mes a mes, en el año con año. Y bueno, una gran virtud que tiene México es un tipo de cambio flexible. Yo creo que es una de las principales lecciones de la parte macroeconómica, es cuando el tipo de cambio lo tienes flexible. ¿Por qué? Porque cuando es flexible no te necesitas reservas internacionales para mantener el tipo de cambio al nivel que el gobierno quiere. De tal manera que esto te permite poder enfrentar los choques internacionales o choques domésticos. En el caso muy específico, al ver que estamos teniendo un deterioro en las cuentas externas, por ejemplo, que las exportaciones están cayendo, que las importaciones están subiendo, lo que tendría que ocurrir es que el tipo de cambio se tiene que depreciar. Una pérdida de valor del peso te permite ser más competitivo y al ser más competitivo, entonces hay más exportaciones. Y esas mayores exportaciones generan mucho más valor, digamos, y mayor entrada de divisas, y esto poco a poco de nueva cuenta empieza a apreciar la moneda, a darle valor al peso mexicano. Entonces, muchas veces es un tema de certidumbre en las inversiones, porque no nada más es un tema de qué tanto estás produciendo a nivel manufacturero, sino por otro lado, y lo mencionaba al principio, es un tema de inversión. Inversión doméstica, pero inversión extranjera también. Entonces, por el momento tenemos una inversión muy fuerte, muy estable, cerca de los 30,000 millones de pesos al año, relacionado con las empresas que ya están comprometidas en México. El problema es que no hay inversiones nuevas. Entonces, si quieres romper un círculo vicioso es inversión continuamente al alza que permita que haya una entrada continua de divisas, no nada más dólares, sino euros, monedas también, bueno, como el yen japonés, la libra esterlina inglesa, de tal manera que diversifiques. Si logras diversificar inversión, tienes divisas de diferentes países, eso te va a permitir ser mucho más sustentable, mucho más sostenible en términos de la inversión de largo plazo, y esto es lo que logra romper el ciclo o el círculo vicioso en la parte del tipo de cambio. Gracias. Pues todas las preguntas que quedaron pueden pasar a las personas encargadas de realizar el registro y van a tener su respuesta posterior. Muchas gracias, doctor, por responder todas las posibles preguntas. Por cuestión de tiempo ya se limitaron algunas. Me complace anunciarle que se le va a hacer entrega de un reconocimiento de parte de la División de Economía y Sociedad